Hoy vamos a hablar de lo que es la prioridad de apertura. Para hacer una fotografía necesitamos una cantidad de luz suficiente para que se nos grabe en nuestro sensor, entre por la cámara y se nos grabe en nuestro sensor. La prioridad de apertura lo que va a hacer es designar qué cantidad de luz entra. ¿Cómo lo hace? Pues muy sencillo. Se encuentra en nuestro objetivo y es un anillo. Es un anillo que nosotros lo podemos dejar o muy abierto o ir cerrándolo poco a poco y graduamos esa cantidad de luz que nos entra. Y va desde apertura muy abierta a muy cerrada. Mientras más abierta el número será más pequeño y mientras más cerrada el número será más grande. Puede crear un poco de confusión porque parece que está al contrario. El número con el que se designa es el número F y una apertura muy amplia, es decir, que nos entra mucha luz, sería el número más bajo, es decir, un F1.4, un F1.8 y un diafragma muy cerrado sería un F22. No solamente afecta a la cantidad de luz que nos entra en nuestro objetivo, también nos afecta a lo que es la profundidad de campo. Aquí os dejo una tarjetilla si no sabéis lo que es la profundidad de campo y os lo explico más detenidamente. Claro, sencillamente es desde el punto que nosotros hemos enfocado cuánta área se encuentra enfocada en nuestra zona, si muy poca o toda la fotografía está enfocada. Entonces, por lo cual, nuestro diafragma afecta a esa profundidad de campo. Mientras más abierto tengamos nosotros nuestro diafragma, es decir, mientras más bajo sea el número en que lo tenemos, mayor desenfoque va a hacer. Esto normalmente se utiliza mucho para lo que son fotografías de retrato, fotografías donde queremos difuminar totalmente el fondo, pues abrimos a una apertura de 1.4, de 2, 2.8, son aperturas muy grandes que van a crear unos grandes desenfoques. Por el lado contrario, si nosotros cerramos nuestro diafragma y ponemos números muy altos, F22, F16, lo que vamos a conseguir es que toda la escena esté muy enfocada. Va a entrar muy poca luz, pero toda la escena va a estar muy enfocada. Tendría mucha profundidad de campo. Esto, pues, básicamente se utiliza casi siempre para lo que son las fotografías de paisaje y donde nos interese que todo esté enfocado. Con un F8, un F7.6 o una cosa así, ya tenemos nuestra fotografía totalmente a foco. Mira, por ejemplo, en esta fotografía estoy haciendo una fotografía a 1.8, esta es a 3.5, esta a 5.6, esta a 8. Mira cómo se va variando el fondo, desde que se vea muy nítido a muy poco nítido, desde que tenga mucha profundidad de campo a muy poca profundidad de campo. Por lo tanto, siempre que vayamos a hacer una fotografía tenemos que pensar en qué diafragma vamos a poner para saber qué cantidad de luz nos va a entrar en nuestra cámara y sobre todo también qué profundidad de campo queremos tener, si queremos que hacer desenfoque o no tenemos que hacer desenfoque. Para poder mover este parámetro en la cámara tenemos dos opciones, una poner prioridad de apertura, AV, qué diafragma queremos, qué apertura queremos y la máquina automáticamente lo que hará será poner los demás parámetros. ¿Veis? Aquí encontramos el F, esta es nuestra apertura de diafragma y lo podemos mover. Ahora mismo lo tengo puesto en A o AV y nosotros variamos lo que es nuestro diafragma y como veis se varían los demás parámetros. Entonces así hacemos la fotografía y no tenemos ningún problema. Entonces nada más que tendríamos que pensar qué diafragma queremos para esta fotografía. En modo manual veremos que una de las roscas va a ser para variar lo que es la velocidad y la otra la vamos a cambiar los diafragmas. Entonces nosotros vamos a determinar qué diafragma queremos. Estas son las dos fórmulas para cambiar el diafragma. Hay en algunas cámaras que no tienes la rosca frontal, la delantera y la trasera, estas dos, porque una es para el diafragma y otra es para la velocidad, y entonces lo que sí te aparece es un botoncito que pone AV, la dejas apretado y moverías la rosca y con ese ya moverías el parámetro de esta manera. Siempre se le da más prioridad a lo que es la mayor apertura, es decir, al número más bajo, y eso siempre va indicado en nuestro objetivo. Veréis que pone F1.8, F2.8, F3.5, nos va a determinar cuál es la apertura máxima, es decir, cuánto abre ese objetivo. Por lo tanto, a la hora de elegir un objetivo, uno de los parámetros que tenemos que mirar es precisamente ese, cuánta apertura máxima tiene ese objetivo. Algunas veces vais a encontrar que los objetivos no encontramos 2F, 3.5, 5.6.
18, un típico objetivo 18-55, 3,5, 5,6. ¿Eso qué quiere decir? Que a 18 milímetros tú vas a poner 3,5, pero conforme vas variando la distancia focal, es decir, vas a poner 50 milímetros, la apertura máxima que va a tener es 5,6. Por lo tanto, cuando varíes el zoom, la apertura máxima que vas a poder abrir te la está indicando en el objetivo. También hay después algunos objetivos zoom, que son los más buenos, que tienen la prioridad de apertura constante. Solamente te va a aparecer un número, f/4, f/2,8, quiere decir que en todas las focales, desde el 17-55, vas a tener un 2,8, no va a variar. Por este mismo motivo es súper importante cuando a la hora de vas a elegir un objetivo, siempre te vas a fijar en uno de los factores que vas a mirar en la prioridad de apertura para saber qué objetivo te vas a comprar y qué opciones vas a tener. Si te gustan todo este tipo de vídeos y de técnicas fotográficas, seguidme, dale a la campanita que iremos poniendo más vídeos y más trucos y tips de fotografía.